Hola. Hoy vamos a meternos con algo que vemos todos los días en los mapas, ¿no? Las islas. Pero ojo, que no todo es arena blanca y cocoteros. Para nada. Hay islas que nacen literalmente del fuego, de volcanes, otras que las construyen bichitos minúsculos, los corales, durante siglos y siglos. Ajá. Algunas son como piezas perdidas de los continentes, ¿sabes? Y hasta las hay artificiales hechas por nosotros. Efectivamente. Y bueno, luego está ese tema un poco preocupante de las acumulaciones de plástico. ¿Sabías que Groenlandia es la isla más grande? Pero es que hay otras que aparecen y desaparecen, así, tal cual. Es un mundo fascinante, la verdad. Vale, pues vamos a darle una vuelta a esto. La idea hoy es explorar qué es exactamente una isla, cómo se forman, según lo que hemos podido investigar, y sobre todo por qué son tan especiales y a veces, pues, tan frágiles. Una isla es una porción de tierra rodeada completamente de agua, y siempre más pequeña que un continente. Pueden estar solas o, bueno, formando archipiélagos. Y sus orígenes son súper diversos, y eso, claro, marca totalmente cómo son. Entonces, ¿cómo salen? Porque no aparecen así de la nada. Bueno, casi. Empezamos por las que están como más pegadas a tierra. Sí, perfecto. Esas serían las islas continentales. A ver, son, en esencia, fragmentos que se separaron de los continentes. Están cerquita sobre la misma plataforma continental. O sea, como si fueran parte del mismo suelo submarino. Eso es. Imagina un puzzle que se rompió hace millones de años. A veces por la tectónica de placas, ¿sabes? Como Madagascar, que se separó de África y la India. Otras veces fue porque subió el nivel del mar y el agua inundó zonas bajas, dejando aisladas las partes más altas. Gran Bretaña o Nueva Guinea son otros ejemplos muy claros. Vale, entendido. Como trocitas de continente que se quedaron solos. Pero, ¿y esas islas que están perdidas en mitad del océano? Lejísimos de todo. Es así que parece que salgan de la nada, ¿no? Esas son las islas oceánicas. Y aquí es donde la geología, se pone más interesante. Sí. Lo que hemos visto apunta a dos orígenes principales. Primero, las más, digamos, espectaculares. Las islas volcánicas, Fuego. literalmente, nacen de erupciones de volcanes en el fondo del mar. El magma, la roca fundida del interior de la Tierra, sube por grietas, al chocar con el agua fría del mar, ¡zas!, se solidifica de golpe. Y erupción tras erupción, capa sobre capa de lava, durante millones de años a lo mejor, pues van construyendo una montaña submarina que al final asoma la cabeza por encima del agua. Increíble. Y esto puede pasar en sitios distintos, a veces donde chocan las placas tectónicas, y una se mete debajo de la otra, lo que llamamos zonas de subducción. Eso genera magma que sube y forma arcos de islas, como las Aleutianas, ¿sabes? O las Antillas Menores. Ajá. Otras veces es donde las placas se separan, en las dorsales oceánicas. Islandia, por ejemplo, está justo encima de una de esas cordilleras submarinas gigantes. Vaya. Y luego está el mecanismo quizá más curioso, los puntos calientes o hotspots. Puntos calientes. Sí, imagina como un soplete fijo, en las profundidades del manto, soltando magma sin parar. Mientras tanto la placa tectónica, la corteza, se va moviendo lentamente por encima, como si fuera una cinta transportadora. Anda. El resultado, pues una cadena de islas. Las más nuevas y activas están justo encima del soplete, y las más viejas y desgastadas se van alejando. Hawái es el ejemplo del libro. Qué bueno. Pero las Canarias o las Galápagos también se formaron así. Wow. O sea que islas como las nuestras, como las Canarias, son solo la puntita del iceberg de volcanes enormes que han crecido desde el fondo marino. He leído por ahí que solo en Canarias hay 8 islas, 5 islotes, 8 roques y 33 volcanes identificados. Una pasada. Es impresionante, sí. ¿Y la isla de Pascua, con los Moais? Pues también, ¿no? 3 volcanes principales. Pero a ver, ¿estas islas volcánicas duran para siempre? Que va para nada. Tienen un ciclo de vida. Bueno, a escala geológica, claro. Nacen, crecen, llegan a su esplendor y luego, pues la erosión, el mar, el viento. El desgaste. Exacto. O el propio hundimiento de la placa donde están. Pues las van desgastando hasta que pueden volver a hundirse. Incluso una erupción muy bestia puede destruir parte de la isla. Son súper dinámicas. Claro.
De hecho, es que hemos visto nacer islas hace relativamente poco. El caso de Surtsey, al sur de Islandia, es alucinante. Surtsey. Sí, emergió del mar en 1963, después de una erupción. Y desde entonces, bueno, la han dejado tal cual. Es como un laboratorio natural, es patrimonio de la humanidad, y ahí estudian cómo llega la vida, cómo coloniza un terreno virgen. Es como ver el principio del mundo en pequeñito. ¡Qué pasada! Y en Japón, otra, Nishinoshima. No para de crecer, sigue teniendo erupciones. O sea que siguen naciendo. Sí, pero también desaparecen. Hubo una en Pakistán, Falzala Ko, que salió en 2013 por un terremoto, y 3 años después, ¡puf!, se hundió. Impresionante ese ciclo, ¿eh? Crear y destruir. Islas que nacen y mueren. Oye, ¿y el otro tipo principal de isla oceánica cuál era? Así, las islas coralinas, o atolones. Estas tienen un origen totalmente distinto. Es biológico. Biológico. ¿Cómo? Pues no las construye la lava, sino millones y millones de animalitos, los corales, y también algas calcáreas. Van acumulando sus esqueletos, que son de carbonato cálcico, capa sobre capa. Pero esto solo pasa en mares tropicales, que estén calientitos, limpios y no muy profundos. Ajá. Y un proceso muy típico para formar un atolón es cuando un arrecife de coral crece alrededor de una isla volcánica. Con el tiempo, esa isla volcánica puede empezar a hundirse poquito a poquito, lo que se llama subsidencia. O también puede ser que suba el nivel del mar. Vale. Si el coral sigue creciendo hacia arriba, al mismo ritmo que se hunde la isla o sube el mar, pues se mantiene cerca de la superficie. Y al final la isla volcánica original desaparece bajo el agua, pero te queda un anillo de coral espectacular rodeando una laguna en el centro. ¡Qué bonito! Sí, las Maldivas son el ejemplo perfecto de atolones. O sea, islas hechas por la propia vida. A ver, repasando. Tenemos las continentales, que son trozos de continentes, Eso. las volcánicas, que nacen del fuego interior, Ajá. y las coralinas, de origen biológico. ¿Hay más formas de que se cree una isla, según lo que habéis visto? Pues sí, hay algunas más. Están las islas sedimentarias. ¿Sedimentarias? Sí, formadas por acumulación de, pues eso, sedimentos. Arena, limo, arcilla, que traen los ríos o los glaciares o las corrientes marinas. Cuando todo eso se deposita en un sitio y se acumula un montón, ¡zas!, forma una isla. Son muy típicas en los deltas de los grandes ríos. Ah, claro. La isla de Marajó, en la desembocadura del Amazonas, es enorme, un ejemplo brutal. Y muy parecidas son las islas fluviales y lacustres. Son básicamente bancos de sedimentos pero en medio de un río o de un lago. La isla del Bananal, en Brasil, en el río Araguaia, es la isla fluvial más grande del mundo. Anda. No lo sabía. Y ya por último están las islas tectónicas. Estas salen por, digamos, plegamientos o fallas en la corteza que levantan bloques del fondo marino. Algunas islas del mar Egeo, como Eubea o Lesbos, son de este tipo. Ahora cambiamos de tema radicalmente, porque he visto en la documentación que se habla de islas artificiales. ¿En serio? ¿Hechas por humanos? Tal cual. Son estructuras que hemos creado nosotros, ganándole terreno al mar. ¿Y cómo se hacen? Pues acumulando materiales, a veces naturales, como roca o arena que se draga del fondo, otras veces artificiales, como hormigón. El objetivo suele ser crear suelo donde antes solo había agua, pues para aeropuertos, o para ampliar ciudades o complejos turísticos. Ya. Hay ejemplos muy conocidos. El Aeropuerto Internacional de Kansai, en Japón, está construido entero sobre una isla artificial. Ah, sí, lo he visto en fotos. Y seguro que también hemos visto imágenes de las islas Palm Jumeirah en Dubái, esas que tienen forma de palmera. Sí. Espectaculares. A veces no es crearla de cero, sino ampliar islas que ya existen. En San Petersburgo, por ejemplo, han hecho proyectos así. Tiene sentido, sí, para ganar espacio donde hay mucha gente. Pero ahora viene lo que me da más susto. Las llamadas islas de plástico. El nombre ya asusta. Sí, y aquí es súper importante aclarar lo que dicen las fuentes. No son islas de verdad. O sea, no puedes pisarlas, no es tierra firme. ¿Entonces qué son? Son acumulaciones gigantescas de basura, sobre todo plásticos y microplásticos, que flotan en la superficie del océano. Las grandes corrientes marinas, los giros oceánicos, las van juntando en ciertas zonas, como si fueran remolinos gigantes que atrapan la basura. Madre mía. La más famosa es la Gran Mancha de Basura del Pacífico Norte. Es difícil saber cuánto mide exactamente, pero se calcula que podría tener una superficie como la de México o Argentina.
Pero eso es una barbaridad. Una barbaridad. Y no es la única, ¿eh? Hay otras parecidas en otros océanos. ¿Y el problema cuál es? Aparte de que sea feo, claro. El problema ambiental es gravísimo. El plástico no desaparece, no se biodegrada, se va rompiendo en trocitos cada vez más pequeños, los microplásticos. Los animales marinos, desde el plancton microscópico hasta las tortugas, las aves marinas, las ballenas, se lo comen pensando que es comida. ¡Qué horror! O se enredan en los trozos más grandes y se ahogan o se hieren. Y muchos mueren, claro. Y además los plásticos sueltan y también absorben toxinas químicas. Esas toxinas entran en la cadena alimentaria ¿Y al final? y al final podrían acabar afectándonos a nosotros también. Es un reflejo bastante oscuro de cómo estamos tratando el planeta. Uf, sí, da que pensar, desde luego. Bueno, hemos visto el cómo se forman y qué tipos hay. Pero, ¿por qué dedicarle tiempo a entender las islas? ¿Qué tienen de especial, más allá de su origen? Pues son mucho más importantes de lo que parecen a simple vista. Su característica fundamental es el aislamiento geográfico. El estar rodeadas de agua. Exacto. Y ese aislamiento, como señalan varios análisis, las convierten en auténticos laboratorios naturales para la evolución. Las plantas y los animales que consiguen llegar allí, o los que se quedaron aislados hace millones de años en las continentales, pues evolucionan a su aire, separados del resto del mundo. Claro, sin mezclarse. Eso es. Y eso hace que aparezcan muchísimas especies endémicas. ¿Endémicas? Seres vivos únicos que solo existen en esa isla o en ese archipiélago concreto. No los encuentras en ningún otro sitio del planeta. Piensa en las Galápagos, con los pinzones que tanto inspiraron a Darwin, o en Madagascar, con toda esa biodiversidad increíble, los lémures. Ya, ya. Las propias Canarias son un punto caliente de biodiversidad, llenas de endemismos. Son verdaderos tesoros biológicos. Qué importante. Y además, estudiar las islas, sobre todo las volcánicas como Hawái, Islandia o esa que decíamos, Surtsey, nos da pistas súper directas sobre cómo funciona el interior de la Tierra, la tectónica de placas, el vulcanismo. Son como ventanas para ver la geología profunda. Entiendo. Y luego culturalmente. Imagínate, siempre han tenido un poder evocador enorme. Han sido lugares estratégicos, refugios. Escenarios de leyendas. Claro, la Atlántida, por ejemplo. O destinos de exploradores, prisiones famosas como Alcatraz o la Isla del Diablo. Es verdad. Y protagonistas de novelas, de películas. Desde la Isla del Tesoro hasta series como Perdidos. Tienen algo magnético. Totalmente. Pero has dicho antes que también eran frágiles. Sí, ese mismo aislamiento que las hace únicas también las hace muy vulnerables. Muchas veces tienen recursos limitados, el agua dulce, por ejemplo, y están súper expuestas al cambio climático. ¿Cómo? Pues la subida del nivel del mar es una amenaza directa. Puede literalmente tragarse las islas más bajas, como muchos atolones en el Pacífico. ¡Qué fuerte! Y el aumento de tormentas fuertes, pues intensifica la erosión de las costas. Están en primera línea, sí. Vale, pues para que no se nos olvide lo esencial, hacemos una ronda rápida de datos clave de todo lo que hemos visto. ¿Te parece? Venga, dispara. Me parece perfecto. A ver, la isla más grande del mundo es... Groenlandia. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y ojo, es continental, que a veces la gente piensa en Australia. Pero Australia es continente. Exacto. Es tan grande que ya se considera continente. Aclarado. Y la que tiene más gente viviendo, la más poblada. Java, en Indonesia. Una densidad de población increíble. Más de 160 millones de personas vivían allí hace unos años. Una barbaridad. Vale. Tipos principales según cómo se forman, así, en titulares. Pues yo diría que podemos agruparlas en 5 grandes tipos. Continentales, volcánicas, coralinas, sedimentarias, ahí metemos las de río y lago, y las artificiales, las hechas por humanos. ¿Y hay islas que hayan nacido hace poco, como quien dice? Sí, la que comentamos, Surtsey, en Islandia. Nació en 1963. Es un bebé geológicamente hablando. Un bebé, sí. Y para que nos quede grabado a fuego, ¿qué son las islas de plástico? Importantísimo. No son tierra. Son acumulaciones enormes de basura flotante, sobre todo plástico, que las corrientes juntan en los océanos. Un problemón ambiental muy gordo. Genial. Pues queda clarísimo que el mundo de las islas es mucho más complejo y, la verdad, fascinante de lo que uno piensa a simple vista.
Así que ya saben, la próxima vez que vean una isla en un mapa o si tienen la suerte de visitar una, piensen que es mucho más que un trozo de tierra rodeado de agua. Es la huella visible de unas fuerzas geológicas brutales actuando durante millones de años. Ajá. Puede ser un laboratorio de evolución único, un refugio para vida que no existe en ningún otro sitio. Exacto. Y es también escenario de historias humanas, de aislamiento, de adaptación y, a veces, pues un reflejo de nuestro propio impacto en el planeta. Totalmente de acuerdo. Las islas son testigos de excepción, de la dinámica de la Tierra, de la biología, de la historia humana. Entender cómo se forman, su increíble diversidad y también lo frágiles que son, nos ayuda muchísimo a comprender mejor nuestro propio planeta, a ver cómo todo está conectado, desde los volcanes del fondo del mar hasta las sociedades que viven en ellas o los ecosistemas únicos que guardan. Y esto me deja una última idea flotando. Si las islas, que parecen algo tan simple, ¿no? Tierra rodeada de agua, esconden tanta variedad de orígenes, fuego, vida, restos de continentes, incluso nuestra propia mano y nuestra basura, ¿cuántas otras maravillas o complejidades del mundo nos estaremos perdiendo por no mirar un poco más allá de lo que creemos conocer? Buena reflexión. Algo para darle una vuelta. Pues nada, hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.